por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Estudiando la palabra del Señor y sobre todo los evangelios, quizás la importancia, le decía yo a un hermano allá en Madrid, uno de los pastores que predicó, conversando yo le decía la importancia del contexto cultural en la cual la palabra de Dios se escribió. Quizás si pudiéramos tener herramientas que nos expliquen un poco de lo que es el contexto cultural, entenderíamos mucho mejor la escritura, ya que el libro de Dios fue escrito en el Oriente en siglos pasados con costumbres diferentes, y es importante para que podamos entender y meternos dentro del contexto, precisamente entender algo sobre este asunto del contexto cultural, contexto bíblico, el mismo contexto del versículo. Ahora, dentro de este contexto, cuando estudiamos los evangelios, o quizás cuando estudiamos grupos como los fariseos no estaban tan mal como a veces se cree. Es verdad que se habían vuelto fariseos, y por cierto la misma palabra los nombra así, o cuando nosotros hablamos de un fariseo estamos hablando de un hipócrita. El mismo nombre lo dice. Pero el punto está en que había fariseos que eran honestos y que querían que Dios manifestara su gloria en Israel. Y de esos fariseos, quizás tales como Gamaliel, Nicodemo, fueron hombres que realmente tenían cierta sinceridad en su corazón. Nicodemo va a ver al Señor de noche y le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que hace si Dios no está con él. Y entonces habían ciertos hombres que tenían esa honestidad de avanzar y de entender los misterios de Dios. Por eso que se cree que es probable, no a ciencia cierta, es probable que los fariseos pensaron en recuperar a Jesús para su movimiento, porque vieron en él un rabino. Cuando le dicen maestro, es rabino. Era un hombre excepcional. Ellos lo vieron la calidad, la cualidad de hombre que era, intachable. Y como que quizás al principio quisieron recuperarlo para su movimiento. Y como hemos venido viendo en este evangelio, el Señor Jesús empieza a hacer cosas en su ministerio que están, hermanos, prácticamente fuera de la creencia de los mismos fariseos. Él perdona pecados, cuando eso solo se desarrolla, el perdón de pecados, en el templo, dentro de ciertas circunstancias, con animales. Pero viene el Señor y en una casa perdona pecados. Toca a un leproso cuando el leproso era una persona que no podía tocársele, despreciado, come con pecadores. Y todas esas cosas como que no les gustaba mucho al movimiento farisaico, pero de alguna manera quizás ellos trataron de quererse ganar a Jesús, porque es verdad que veían. Nicodemo lo dijo: nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Y de alguna manera quisieron ganárselo. Pero a medida que el ministerio del Hijo de Dios va avanzando, se va, hermanos, desmarcando de ellos de manera natural, sin forzar nada, porque las enseñanzas, o mayoritariamente sus enseñanzas de los fariseos, eran enseñanzas que no cuadraban ya con la palabra de Dios. Y poco a poco se fueron dando cuenta que él rompía con la tradición de los judíos, con la tradición de los ancianos, con los tabúes, preceptos totalmente erróneos que ellos tenían. Poco a poco el Hijo de Dios, de manera natural, va desmarcándose de ellos, de tal manera que llega el momento en que aquí lo leemos más adelante. Fíjense en el capítulo 3. Y salidos los fariseos, versículo 6, tomaron consejo con los herodianos para matarlo.
Es decir, que llegó el momento en que ellos dijeron, no, este es irrecuperable, no lo vamos a recuperar, mejor hay que matarlo. Pero, ¿por qué llegan a esa conclusión? Porque aquí Jesús les va a tocar como el nervio de la muela. ¿Han visto uno cuando le duele la muela y hace una cosa y se toca el nervio? O el dentista cuando uno le... ¿Usted ve mal? No me duele. Claro, uno le toca en el nervio pero aquí lo que va a hacer Jesús es tocarle el nervio de su religión. Les va a tocar el día sábado, el día de reposo. Y aquí es donde definitivamente los fariseos van a cortar ese deseo de querer recuperar a Cristo y van a hacer consejo para matarlo. Ahora, para ellos, la ley, o para los judíos, la ley, y sobre todo los fariseos y los saduceos, la ley fue prescrita por Dios. Dios da la ley, y cuando decimos que Dios dio la ley, estamos hablando del Dios del universo. Y la transmite por medio de este hombre llamado Moisés. ¿Qué recibió Israel? Recibió la ley, la verdad última. Ningún pueblo en esta tierra recibió de manera escrita la ley de Dios como la recibió Israel. Israel recibió entonces la ley última, los 10 mandamientos, el decálogo, y era impensable dejar de cumplir esa ley. Por supuesto, los fariseos, los religiosos, a medida que el tiempo fue avanzando en la historia de Israel, fueron perdiendo o se fue destiñendo el espíritu mismo de la ley, de tal manera que estos religiosos se quedaron sencillamente con la ley sin el espíritu de la misma. Y hizo que, hermanos, llegara el momento en que se volvieron sin misericordia. Usted tiene, por ejemplo, en Mateo 23, el versículo 23, usted lo puede leer, y dice ahí que el Señor le dice a ustedes, diezman de esto y diezman de este otro, pero se olvidaron del amor y de la misericordia. El espíritu de la ley, en el espíritu de la ley había amor y misericordia, pero a medida que el tiempo fue avanzando, se quedaron con la ley, pero sin el espíritu que es el amor y la misericordia. No dejen de hacer esto, dijo el Señor. No dejen de diezmar, no dejen de hacer lo que están haciendo, pero acuérdense del amor y de la misericordia. Entonces, estos religiosos recibieron la ley que era de Moisés, que era de Dios, y era un sacrilegio absoluto el faltar a esa ley. Le habían faltado de manera camuflada en su corazón. Siempre damos el mismo ejemplo, pero es importante darlo. Y a veces hay predicadores que como que no captan esto, porque yo escuchaba una vez un predicador que decía que Moisés dio la ley, vino Cristo y dio más que la ley. Y no es así. Cristo dio lo mismo, no dio más. Escuché una vez a otro hermano que decía Moisés prohibió el adulterio, Cristo fue más lejos. No, Cristo no fue más lejos. Cristo puso en su lugar la enseñanza que había dado Moisés, pero que ellos la habían degradado a medida que el tiempo había avanzado. Es decir que el amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está implícito dentro de ese mandamiento, el no cometer adulterio. Entonces, no cometerás adulterio por amor a tu prójimo. ¿Me entienden? Pero no cometerás adulterio. Cuando el Señor decía eso, hablaba de que el corazón no estuviera cargado a ese pecado. Entonces, la religión tiene o el ser humano tiene la capacidad de cortar en dos, como un carnicero, el hueso y la carne. Entonces, tiene la capacidad en su hipocresía de poner de lado la ley y poner del otro lado el espíritu de la ley. El espíritu de la ley decía, ama a tu prójimo y no cometerás adulterio. Ama a tu prójimo
en tu pensamiento, no permitas que el adulterio sea parte de tu vida. Antes de llegar al adulterio, David primero vio a la mujer y la codició. Ahí ya cometió adulterio. Entonces la ley decía eso, de no cometer adulterio. ¿Qué hacen los religiosos? Se quedan con la parte de la ley y dicen ellos, yo nunca he cometido adulterio. Entonces viene el Señor y le dice en el capítulo 23 de Mateo, dice: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, están podridos por dentro. ¿Por qué? Porque habían vivido la ley sin el espíritu de la misma. Entonces, externamente estaban vestidos de la manera religiosa. ¿Me están escuchando, hermanos? De manera religiosa estaban vestidos, pero por dentro estaban podridos. Entonces, la ley, quien guardaba la ley, normalmente si guardaba completamente la ley, tenía que guardarla externamente e internamente. Pero la gente se especializó en guardar la ley de manera externa, entonces se volvieron hipócritas. Entonces el Señor no vino a decir más, Él no vino: más yo os digo que si ustedes miran a una mujer para codiciarla, entonces es algo más. No es lo más, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que nosotros somos especialistas en guardar la ley, pero no el espíritu de la ley. Por eso que Jesús dice: si te enojas contra tu hermano, lo mataste. ¿Qué es lo que me lleva a cometer adulterio? Piense esto. ¿Qué es lo que me puede llevar a cometer ese pecado? La codicia. ¿Y a dónde nace la codicia? En el corazón. Ya ahí ya pecaste. Y Dios considera eso como pecado, aunque todavía no llegues al pecado. Aunque todavía no consumas el pecado, pero el pecado ya lo concebiste en tu corazón, ya pecaste. Sobre toda cosa guardada. Porque ahí es, el Señor, cuando dice la Biblia que Él vendrá a juzgar, Él dice que va a venir a juzgar las intenciones del corazón. Lo que hay en Él, no lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Entonces es lo que sucedió con los fariseos. Los fariseos, el Señor le decía: si te enojas contra tu hermano, ya lo mataste. ¿Pero por qué? Si todavía no he usado el revólver, ni el cuchillo, ni el palo, ¿cómo lo mato? Pero ¿qué es lo que lleva a matarte? ¿O qué es lo que lleva a matar a una persona antes de matarla? ¿Qué es? El odio, el rencor. Entonces, aunque nunca lo mate y lo odia, para Dios lo mató. No se puede cortar en dos. Los fariseos lo cortaban en dos, y algunos de nosotros también tenemos la capacidad de hacer eso, de cortar las cosas en dos. Perdono, pero no olvido. Eso es cortar en dos. Pero los fariseos tenían esa manera de hacer las cosas. Entonces, el sábado o el Shabbat, como ellos le llaman, para los judíos, era algo sagrado. ¿Qué era el día de reposo? ¿En qué consistía? El día de reposo era un día especial, el día sábado. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. El viernes a las 6 y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. A partir de esa hora ningún judío podía trabajar, ni prender fuego, ni caminar más de 1 kilómetro. No podía hacer absolutamente nada. Solo tenía que incluso preparar la comida doble el día viernes antes que llegue a las 6, para que el mismo día de reposo no tengan que trabajar en nada. Era un mandamiento que Dios había dejado, y el que violaba ese mandamiento era condenado a muerte. O sea que la cosa era brava, no era así nomás. Y ese es el mandamiento más amado de los judíos, más desarrollado. Los judíos habían regulado este día de reposo de tal manera, hermanos, que incluso pensaban ellos y veían que incluso las gallinas no pusieran huevo ese día, porque lo consideraban como trabajo. Y si ponía huevo ese día la gallina, uno no se podía comer el huevo de ese día, porque la gallina había trabajado. O sea, había cerca de 39 preceptos y subpreceptos que ellos habían añadido a eso. De tal manera que los siglos fueron pasando, y llegó un momento cuando el Hijo de Dios ya está aquí. Ese sábado que era así, ahora era así.
porque tenía un montón de cosas que ellos le habían añadido. Entre ellos lo vamos a ver, no, el día. Por eso que Jesús pregunta aquí en el capítulo 3, ¿es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo? Y pone a ese hombre con la mano seca. ¿Puedo sanarlo o no lo puedo sanar? Y ahí dice la Biblia, lo vamos a ver la próxima ocasión si el Señor lo permite, pero ahí vemos que ninguno dice nada. El texto francés es bueno porque el texto francés de la versión de Jerusalén dice, y tirando él su mirada de juicio, así dice. No solo enojado, sino tirando su mirada de juicio, porque todos se quedaron callados. Y el Señor se entristeció, pero sanó al hombre. O sea que se puede sanar en el día de reposo. Pero los judíos decían que no. No. Entonces ellos añadieron todo. Usted sabe y nos conocemos cómo somos. Hemos dicho muchas veces que los evangélicos son los más religiosos de esta tierra, porque se inventan cosas, yo no sé de dónde lo sacan. Pero nosotros nos inventamos cosas, lo inventamos. Entonces el judío hizo lo mismo, le rellenó de tal manera el sábado de cosas que, hermanos, en lugar de ser un día de reposo y de descanso, era un día tenso, porque te miraban a ver si tú hacías algo en contra de ese día. No es que tú te quedabas en la casa así. Los más religiosos miraban en el hueco de la puerta a ver qué hacías tú. O sea, ¿cómo se puede reposar en el día de reposo cuando te están vigilando día y noche? La gente vivía una continua alerta. Nosotros tuvimos, como le he dicho, la oportunidad de ir a Jerusalén y en la parte, como le dije, la parte de donde viven los ortodoxos, los ultra ortodoxos, no sé a quién se le ocurrió, pero ahí fue que nos hospedamos. Todos de negro, nosotros andábamos con colores. Eso ya, según Levítico, es pecado. Y más las hermanas, que ustedes saben, ya las hermanas todas bien arregladas. Entonces, los judíos, esos grandes, con barba así, nos miraban con una cara, hermanos. Y el viernes a las 6 de la tarde, cuando empezó el Sabbat, ellos iban a los muros de Jerusalén y nosotros regresábamos. Y la mirada decía, ¿para dónde van? Si es el momento de ir a adorar allá. Pero, hermanos, caras bien feas. Con eso no se juega, con el judío no juega con el sábado. Entonces era sacrosanto el asunto, no se podía tocar. Y como le digo, ese día se vivía de manera alerta, mirando quién hace algo no, eso no se hace, esto no se hace. Por cierto, a Jesús lo estaban observando, por eso lo encontraron a sus discípulos recogiendo trigo. Porque ese día Jesús no podía caminar más de 1 kilómetro. En realidad no se estaba muriendo del hambre. Pero volvamos al texto de Marcos. ¿Por qué Marcos pone esto? Para mostrar y enseñarnos. Porque no era urgente que comieran estos discípulos. No se iban a morir del hambre, era menos de 1 kilómetro que podían caminar. Pero aún así, Marcos nos deja ahí para mostrarnos que los discípulos comen. Están comiendo ese día. Ahora, el día de reposo era, como les digo, el día de reposo dejó de ser día de reposo para convertirse en a ver quién peca ese día y quién no peca. Al principio no fue así. Al principio los judíos estaban alegres en los tiempos de Moisés, de Josué, alegres de recibir la ley, de amar a Dios, de vivir por ella. No siempre fue así, por supuesto que no. Y entonces el Señor lo que hace aquí, quiero que vean conmigo por favor en el versículo, no voy a ir en el orden, pero quizás veamos una frase revolucionaria, el verso 27. Voy a explicar un poquito, antes de leer el verso 27. Van caminando los discípulos y la ley de Moisés decía, le daba autorización a uno para entrar a un campo del vecino y poder ahí sacar lo que usted quisiera. Por ejemplo, usted entra al campo mío, ahí sembré yo trigo y usted le dio hambre. Usted tenía el derecho de entrar y yo no podía decir nada, entrar y sacar
Usted podía sacar el trigo que necesitaba para comer en el momento. Lo que usted no podía es traer un tractor para llevarse el trigo. Ahí se estaba prohibido. Pero sí la ley de Moisés decía que uno podía entrar y sacar el trigo que necesitaba y comerlo. ¿Por qué? ¿Por qué era así la ley de Moisés? Porque la necesidad de comer es mundial y es de todo ser humano. Y Dios, cuando se trata de comer, entonces Dios le da la oportunidad a todos, aunque no le pertenezca a Él, que coma. Incluso Pablo, hablando, diciendo de los bueyes, dice: Dios dijo: no pondrás bozal al buey que trilla, porque es digno de su salario. Es decir, que el buey también tenía derecho a comer porque trabajaba. Ahora, entran ellos, porque la ley se los autoriza, y sacan trigo. Y ellos lo que hacen es esto. Y les queda el trigo en la mano. Y se lo comen. El hacer esto, para los fariseos, era trabajo. Y vamos a ver que Jesús dice: no, eso no es trabajo. Pero para ellos sí, es pecado lo que están haciendo. Entonces se comen el trigo. Entonces, y que andaban ahí, seguramente que andaban mirando qué andaba haciendo Jesús, porque era día de reposo. Y ven ahí, lo agarramos a esto. ¿Cómo dice? En Chile se dice, lo cayeron, lo agarramos. Ahora sí. El evangelio aquí el evangelio de Marcos dice, verso 24: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen esto del día de reposo? No es lícito. En los otros evangelios creo que se dirigen a los discípulos directamente, pero como yo les dije en la otra ocasión, el Señor estaba ahí para defenderle, porque los discípulos todavía no entendían la palabra de Dios. Y está el Señor ahí y les dice, verso 27: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Algunos creen que esta frase ya existía en ese tiempo, que habían judíos que aceptaban esto. Ahí le voy a leer frases que dicen grandes rabinos, decían en el tiempo del Señor, decían: el Shabbat os fue puesto en las manos y no vosotros en las manos del Shabbat. El Shabbat fue puesto en las manos para que ustedes sea algo que ustedes usen para beneficio, y no que el Shabbat sea algo que los esclavice. Eso es lo que quiere decir. Pero esto es una frase revolucionaria en la que el Señor dijo aquí: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El juez, el que juzga, debe recordar que no es el código que debe ser prioritario, sino el hombre que está frente a él. El capitalista y el marxista deben recordar que en primer lugar no se debe seguir las leyes del mercado, las que deben, no son esas las que deben primar o ser en primer lugar, sino el hombre. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? La sociedad actual ha puesto al hombre o ha puesto al trabajo en el lugar del hombre. Entonces el hombre ya no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Pero eso es incorrecto. Miren la frase del Señor profunda. Tanto el capitalista como el marxista, cual sea el partido, debe recordar que en el centro no está su partido, ni está tampoco el dinero ni el capital. En el centro está el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No es un animal el hombre. El trabajo es una herramienta para que el hombre pueda vivir y salir adelante en la vida, pero el trabajo ha esclavizado al ser humano. De tal manera, y eso lo vamos a ver si Dios quiere en el mes de por ahí, de febrero, enero, vamos a tener una conferencia aquí sobre eso. Pero díganme algo, por lo menos digan amén, hermano. No la voy a hallar yo, no se preocupen. Pero vamos a tener una conferencia sobre eso.
cómo el trabajo en el siglo XX, XXI ha estado en el centro, se ha puesto en el centro de tal manera que el hombre y a la familia la ha dividido y la ha hecho pedazos. Las familias modernas, el hombre trabaja, la mujer trabaja, el niño es cuidado, es dejado de lado, vive más afuera que con los padres. Entonces, la situación económica, la situación del mundo ha hecho tal que el capital es el que manda, el capital es el que, hermanos, usa al ser humano y lo esclaviza y lo reduce a la esclavitud y destruye la familia. Fíjese que ayer yo hablaba con mi yerno Maxim, y él me decía, creo que fue él que me dijo que, y no recuerdo si en este país o en otro país, pero en el mes de septiembre es donde hay más divorcios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente, la pareja, esto es interesante, la pareja no se ve en los días, cuando no hay vacaciones no se ve. Se va a trabajar el hombre, se va a trabajar la mujer. Llegan en la tarde, se sientan en el canapé, ven la televisión, comen alguna cosa, están ahí, se besan, van a dormir y el otro día desapareció aquí, desapareció allá. Miren, hermano, yo tuve el privilegio de trabajar con mi esposa durante años. Todos los días la vi a ella me veía a mí, día y noche. De verdad, trabajábamos en el mismo lugar. Y ella estaba en su lugar y ella a veces me veía pasar y me hacía así, ¿no? Pero yo le voy a decir esto. Una de las secretarias de esa empresa donde nosotros estábamos, un día vino y me dijo: ¿cómo pueden ustedes verse día y noche? A mí me quedó marcado eso. ¿Cómo pueden ustedes verse día y noche? ¿Cómo se soportan? Interesante. Porque dicen por ahí que el hombre tiene que meterse en la cueva y es como elástico, déjelo, ya regresará solo. Así dicen que así son las cosas. No sé si Robin le enseñó eso, pero yo se los digo. Pero el punto es este, que cuando regresan de vacaciones hay más divorcios, porque en el mes de agosto o en el mes de julio que se fueron, vivieron día y noche juntos y no se aguantaron. Porque los otros meses viven separados, porque trabaja aquí, trabaja allá. ¿Qué le parece? Entonces, el trabajo fue hecho para que el hombre disfrute y salga adelante, no para que el hombre sea esclavo del mismo. Pero dígame si no es esclavo del mismo hoy día. ¿Ven que es interesante y profunda esta frase? Amén. Aún la ofrenda que damos, ella fue hecha para que el hombre, escuchen esto, la ofrenda que dimos aquí ahora, fue hecha para que el hombre dé a Dios, pero al mismo tiempo fue inventada por Dios para ayudarnos a liberarnos de las cadenas del dinero. Porque el hombre siempre tiene la tendencia a acaparar las cosas. Entonces viene Dios y dice: no, yo quiero que des, para que no seas esclavo de ese dinero y tengas la capacidad de poder deshacerte del euro que pusiste ahí. Entonces el Señor trabaja. Díganme, hermanos, ¿quién de nosotros nos gusta dar el dinero? Cuando uno empieza a hablar de dinero, la gente agarra la bolsa, se hace así. Pero está bien, sea así, es su dinero, cuídelo, administrelo bien. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros, igualmente, el dinero sea nuestro siervo y no nosotros siervos del dinero. La raíz de todos los males es porque el dinero posesiona al ser humano de tal manera que el hombre se vuelve codicioso, hermanos, y es llevado por esa codicia a hacer cosas que no son correctas. El dinero en sí no es malo, el malo es el corazón que es tocado y es esclavizado para ser arrastrado a hacer cosas que no convienen. Pero el dinero está para que el hombre lo disfrute y no para que el dinero lo vuelva esclavo a uno.
Y esta frase me hizo reír. Y cuando la leí esta mañana me hacía reír. La vaca fue hecha para el hombre y no el hombre para la vaca. Si los indios entendieran eso, que la vaca fue hecha para que se la coman, hombre. Pero la vaca en sus países es un dios. Entonces la vaca fue hecha, según ellos, el dios hizo la vaca, o la vaca es un dios y ellos son esclavos de la vaca. Entonces la vaca, si estamos en la India, puede entrar aquí y usted no le puede hacer nada a la vaca. Pero la vaca no fue creada, Dios no creó la vaca para que el hombre sea esclavo de la vaca o del buey. Ella debe sujetarse al hombre. Pero mire, hay países donde es así. Entonces el sábado, habiendo dado todos estos ejemplos, quizás entendamos un poquito más ahora la frase. Entonces viene el Señor y dice: el sábado no fue hecho para que tú seas esclavo. El sábado fue hecho por causa del hombre. Dios dijo: 6 días trabajará y el séptimo descansará. Pero no es para esclavizar de tal manera que ni siquiera puedes hacer esto ese día para comer un poco de trigo. Se llegó a tal esclavitud en los días de Jesús, el asunto del sábado, que la gente, hermanos, ya no le gustaba eso porque era esclavitud. Y el Señor pone las cosas en su lugar y dice: no, están equivocados ustedes, han entendido mal. El sábado es para que el hombre disfrute. Dios creó. Y el asunto de reposo no tiene que ver solo con el asunto de reposo, porque la Biblia dice que Dios reposó el séptimo día, ¿se acuerdan? De su creación. Dios no se cansa. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Dios es como sentarse y ver lo que Él hizo. Decir que bueno, esto está bien hecho. El día de reposo era para dejar de trabajar. Para nosotros, espiritualmente hablando, los días de reposo, ¿cuál es? Todos los días. Y le voy a explicar por qué. Pero si tuviéramos que decir un día de reposo, sería este día, el día del Señor. Dejamos nuestras cosas materiales, dejamos el trabajo, incluso dejamos la familia y venimos aquí a adorar a Dios. Pero que no se vuelva esclavitud. Es decir que, hermano, no tiene que venir a la iglesia, porque si usted no viene a la iglesia va a perder la salvación, se va al infierno y entonces el Belcebú se lo va a llevar y usted a su familia. Eso ya es ser esclavo, y Dios no quiere eso. Quiere libertad, que nosotros lo amemos con libertad. Imagínense que usted que tiene una novia y que le dice: ¿me ama? Sí o no, ámame. Ámame obligatoriamente. Nosotros no estamos obligados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y su amor fue tan maravilloso que Dios es tan amable que se deja amar por su misericordia. Dobló nuestro corazón, como dice el dicho aquí en Francia: la espada dobla el cuello, pero el amor dobla el corazón. Y eso es lo que hizo el Señor, dobló nuestro corazón. Amén, hermanos. Y entonces el Señor hace un trabajo hermenéutico. Hermenéutico significa un trabajo de interpretación. Y empieza a hablar aquí de lo que pasó en los días de David. Y les dice a ellos: ¿y ustedes nunca han leído? Nunca han leído que David entró al templo. Bueno, no era el templo, era el tabernáculo. Entró a ese lugar y sacó pan, pidió pan, un pan consagrado que solo los sacerdotes podían comer, y él y su gente se lo comieron y no murieron. David no murió. Entonces el Señor les pone ahí, hermanos, les tira un balazo, pero los destabilizó de una vez. ¿Y qué hizo Dios con David? ¿Lo mató? ¿Le cayó juicio? No. Y entonces, explíquenme eso, le dijo el Señor. Explíquenme por qué. ¿Escuchan? ¿Por qué? Dios había dicho en la ley: este pan no pueden comer ningún ser humano en esta tierra a menos que sea sacerdote. Y si lo come, porque era consagrado, entonces ¿por qué no le pasó nada? ¿Se contradice Dios con su ley? ¿Cómo es esto? Porque Dios, escuchen esto, hermano, porque Dios sabe que en esta tierra hay una ley que Él mismo inventó, que es la ley de que todos deben
comer. Y para Dios es más importante que la persona no se muera del hambre a que estén unos panes ahí poniéndose duro. Eso es más importante para Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes guardan la ley, dice, pero se olvidaron del amor y la misericordia. ¿Oyeron hablar ustedes alguna vez de Irlanda del Norte? Donde los católicos y los protestantes se mataban. El IRA creo que se llamaba el movimiento IRA, ¿no? El movimiento terrorista que se mataban unos con otros. Católicos y protestantes. Porque la religión, cuando es depurada de amor y misericordia, así se vuelve, mata a los demás. Pisotea a la gente, menosprecia. Eso es lo que sucede cuando se depura de lo que es el fundamento, que es el amor y la misericordia. Y David no murió, pero aquí hay algo más profundo. Oigan bien, y ya estamos terminando. Pero oiga bien, porque uno cuando predica se da cuenta cuando la gente está atenta y cuando como de repente ya. Entonces, acá hay algo más profundo. ¿Qué estaba haciendo David? En el fondo lo que estaba haciendo David era servir a Dios como sacerdote. Estaba sirviendo a Dios ahí. Tenía derecho a comer de ese pan porque estaba sirviendo a Dios. Y escuchen esto, lo que está diciéndole Jesús en otras palabras es: mis discípulos que representaban a David en ese momento, como imagen de David, mis discípulos tienen derecho a comer porque ellos también son sacerdotes y están comiendo y también me están sirviendo. Entonces tienen derecho a comer. Y más adelante se hace la realidad. Nos hizo reyes y sacerdotes para servirle. Entonces tenía el derecho de comer, claro, pero era algo que, la hermenéutica del Señor o la interpretación de Cristo es profunda. No es así rebuscada, era algo muy profundo, pero que en realidad, hermanos, lo que el Señor le está diciendo a ellos, David estaba sirviendo a Dios, por eso que Dios no lo mató, y segundo, porque tenía derecho a comer y al Señor le importa más la vida que el pan. Cuando Cristo va, y lo vamos a ver más adelante, va a Gadara, ¿se acuerdan? Y echan fuera al endemoniado, le sacan demonios. Y la gente ve que los demonios no lo ven físicamente, pero ven que sus cerdos se van y se hunden en el mar. La gente, en lugar de decir gloria a Dios por ese hombre que estaba amarrado con cadenas y que vivía en los cementerios, ha sido libertado, ¿qué dijo la gente? Dijo: Jesús, vete de este lugar, no te queremos aquí. En Decápolis. Porque hay gente que le interesa más esto que la vida humana. Eso es religión. Jesús dijo: no, ellos no están pecando, ustedes están exagerando. Y escuchen bien esto, no se olviden que Jesús guardó toda la ley. Él no pecó de ninguna manera. Eso significa que se podía comer como lo estaban haciendo los discípulos sin pecar. Entonces el punto aquí es que los fariseos eran unos exagerados. El sábado fue hecho para que el hombre sea libre y bendecido por Dios, no para que te vuelvas esclavo religioso. Eso es todo. Sí, eso es todo. Pero no podemos quedarnos aquí. Nos quedan unos minutitos más. Aguanta unos minutitos más. Amén. Sí, unos minutitos más despierto. Jesús dice en el verso 28: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios creó al hombre, después dio la ley del sábado.
Ahora, aquí es donde vamos a concluir. El hombre o el sábado fue prescrito por Dios para que el hombre sea bendecido, tenga salud, sea feliz, esté con su familia ese día, se goce y coma delante de la presencia del Señor, que medite en tranquilidad en su Dios. Si se pueda deleitar, así dice Isaías 58, se pueda deleitar en el Señor. Y por otro lado tenemos los rabí que estaban cruelmente transformando ese día en una especie de tiranía religiosa. Como si el propósito de Dios fuera precisamente dejar que el hombre se volviera un esclavo y más que aprovechar de la gracia de Dios de ese día. Dicen algunos que la palabra Shabbat, que es sábado, es parecida y casi sinónimo de la palabra Shalom, que es paz, bendición de Dios, un estado de plenitud. Es decir, que ese día tenía que ser un estado de plenitud. Imagínense, usted haga un día el Shabbat. O sea, no que lo haga como judío, pero deje de hacer las cosas a partir de las 6 de la tarde y ese día dedíquese solo para empezar bien, para que no se pongan tristes. Vean películas cristianas, lean la Biblia, pongan salmos, coman con sus hijos, oren al Señor hasta el otro día 6 de la tarde. Es una bendición, ¿o no? Es una bendición en el siglo que vivimos. Yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del sábado. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo soy la fuente del día de reposo que tú necesitas. Yo soy el shalom, la paz, la plenitud que tú necesitas. El reposo que tú necesitas soy yo. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Jesús vino para cambiar radicalmente nuestra manera de reposarnos. Existe una labor normal, intensa, que nunca podemos reposar, un trabajo en la cual el ser humano nunca descansa. Es la obra de justificarse delante de Dios. Trabajar, hacer buenas obras, portarse bien. La religión dice, pórtate bien y haz el bien. Está bien, pero ¿cuánto necesito de hacer el bien para que Dios me encuentre justo? ¿Cuánto hay que hacer? Nunca es suficiente. Y eso es lo que le pasó a Martín Lutero, que él empezó a buscar a Dios y fue sincero y veía que más se santificaba, más era pecador y más pecador se veía. Dormía en la nieve en las noches para hacer morir el pecado en él. Pero no tenía descanso. ¿Por qué no tenía descanso? Porque la religión nos empuja a buscar ese descanso del alma por medio de obras humanas. Y la Biblia dice que nadie puede encontrar el reposo en Cristo o de Dios con las obras humanas, porque todos somos pecadores y no alcanzamos ese reposo que necesita nuestra alma. Nadie lo alcanza, nadie tiene la capacidad de alcanzarlo, ninguna religión tiene la capacidad de alcanzar eso. Trabajamos y trabajamos para convencer a Dios que somos gente buena. Y se hacen ritos y se hacen cosas y se va a tal lugar a adorar y se camina de rodillas de tal lugar, o se recitan cosas de memoria, o se hacen penitencias y mil cosas con tal de ser justificado delante de Dios. Un trabajo sin fin, sin fin. Y aquí está el punto. Y con esto concluyo. Toma sentido las palabras del Hijo de Dios cuando dice en el madero, consumado es. Él trabajó, pero él, no estoy hablando del trabajo de carpintería. Él trabajó en el sentido que él hizo lo que se necesitaba para complacer a Dios
y aplacar la ira de Dios para que pudiéramos entrar en el reposo de Dios. Y por eso que Jesús dice en la cruz: ya trabajé para que ustedes no trabajen, porque ustedes no pueden trabajar. Háganlo y pasarán su vida y nunca tendrán la paz del alma, porque no tienen la capacidad. Ustedes son pecadores y nacieron en el pecado. En cambio, yo no soy pecador. Trabajo y mi Padre trabaja, dice la Biblia, pero estoy haciendo el trabajo de salvación para que ustedes tengan descanso. Por eso la Biblia dice: consumado es. Todo está cumplido. Por eso es peligroso cuando las iglesias se vuelven legalistas y lo hacen trabajar a uno, o le meten miedo a uno. Si usted no hace esto, pierde la salvación. Si usted no hace este otro, si usted no ora tanto tiempo, eso es legalismo, hermanos. Escuchen bien lo que les quiero decir. En la cruz Cristo dijo: yo trabajé, está listo, y el que crea en mí, el que crea lo que yo hice, dice, recibirá vida eterna. Y dice: mi paz les dejaré. No hay que hacer más nada. Es blasfemia creer que se le puede añadir lo que Cristo hizo, añadir cosas. Bueno, Cristo murió, pero tienes que ir al purgatorio de todas maneras, porque ahí tienes que purgar unos cuantos pecados que tienes ahí, pecadillos escondidos. Eso es blasfemia. Hebreos dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Entró una sola vez al lugar santo con su sangre para siempre. El que está en Cristo encuentra el reposo de su alma. Hay paz en su corazón. Yo hablaba con mi hermana esta mañana y la veía intranquila por la enfermedad que tiene, pero al mismo tiempo se sentía que tiene reposo. Ella me decía: mi carne está enferma, pero mi alma está en paz, porque hay un verdadero reposo. Por eso es que el hombre busca de alguna manera llenar ese reposo con mil cosas, religión y lo que sea, pero no lo alcanza, porque nunca lo alcanzará. Por gracia sois salvos. Y esto no es porque ustedes trabajan, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Todo está cumplido. Todo está hecho. Porque nunca, todo lo que hacemos nunca es suficiente para Dios. Nunca lo será. Él vivió la vida que debíamos vivir. Y cuando Martín Lutero descubrió los salmos y encontró ahí que la justicia de Dios, como dice uno de los salmos, dice: en tu justicia libérame. Entendió la justicia de Dios, que no solo condena, sino que salva. Y entendió Romanos cuando dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿sabe lo que dice Lutero? Dice: parece que las puertas del cielo se abrieron y me sentí nacer de nuevo. Es decir, recibió el descanso. Ya no hay que trabajar. El Padre está satisfecho con el trabajo del Hijo. No hay que añadir nada. En la cruz Jesús experimentó la falta de reposo. En la cruz Jesús experimentó la falta de reposo que provoca la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe lo que estaba viviendo ahí? La separación con el Padre, pero al mismo tiempo la falta de reposo que todo ser humano tiene cuando está separado de Dios. Para que nosotros nunca vivamos esa situación. Él la vivió. Ese momento de falta de reposo la vivió para que nosotros no nos falte nunca el reposo de Dios, el descanso de Dios. Amén.
Vamos a orar. La pregunta es muy sencilla en esta tarde. ¿Tiene usted el reposo de Dios? ¿O cree usted que debe hacer cosas para agradar a Dios? Si no, Dios no lo va a aceptar o no la va a aceptar. La Biblia dice que las obras de los seres humanos para Dios son como trapos de inmundicia, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nosotros no tenemos la capacidad de recibir el reposo por nuestras propias obras. Pero como lo acaba de oír, Jesús vivió una falta de reposo al ser separado de su Padre, para que usted nunca más viva esa falta de reposo. En otras palabras, para que nunca sea separado de Dios. Cristo es el reposo. Y ahora no es un día específico el reposo. Ahora Cristo está con nosotros todos los días. Todos los días hay reposo. Todos los días estamos reposados en Cristo. ¿Necesita usted ese reposo? Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene ese reposo. Usted va a andar buscando quizás a través de obras, o quizás porque voy a la iglesia. Pero pregúntese si realmente tiene el descanso de su alma. Es el momento de pensar en ello. Yo le quiero decir que nosotros somos una iglesia del Señor, pero que no tenemos la capacidad de dar el reposo a nadie. Lo único que sí nos manda el Señor es predicar su palabra y luego orar y pedir a Dios que bendiga su vida. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Queremos orar por usted. Si usted está buscando el reposo, quizás es hoy día que lo va a recibir. Pero es el tiempo de hacer la paz con Dios para que reciba el reposo de Dios. El sábado, el día de reposo, que la Biblia dice que al final estaremos en el reposo eterno de Dios, en la gloria eterna. Pero ese reposo empieza aquí. Necesita que oremos por usted, pues queremos hacerlo sin que se mueva de su lugar. Solamente póngase de pie y vamos a orar para que Dios le ayude. No vamos a hacer otra cosa, porque al fin y al cabo es Dios que hace el trabajo en el corazón. Nos quedan un minuto. Si usted necesita oración, oremos al Señor. Se pone de pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita orar al Señor? Necesita que oremos por usted. Se pone de pie y queremos hacerlo. Hágalo con toda libertad. Solo me queda un minuto. Con toda libertad queremos orar por usted. Es todo lo que queremos hacer. Si usted necesita ese reposo que no tiene en su vida, queremos ayudarle, orientarle. Como iglesia el Señor nos llamó a hacer eso. Somos luz y sal de esta tierra. Necesita oración. Póngase de pie y queremos orar para ya terminar. Gloria al Señor. Aleluya. Inmolado en el Calvario. ¿Habrá alguien? Queremos orar por usted. Póngase de pie. Que hay una persona, vamos a orar por usted. Mantenga sus ojos cerrados. Estemos orando al Señor. Aleluya. Vamos a orar. ¿Qué más necesita que oremos para entrar al reposo del Señor? Que haya descanso en el alma. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga.
Les quiero decir que se ponen de pie ante el Señor. No, nosotros los seres humanos no podemos hacer nada, solo oramos, pero ante Dios se pone de pie. Dios le bendiga. Acá hay una persona, vamos a orar por usted. Si alguien más necesita oración, ya termino. Gloria al Señor. Dios le bendiga, joven allá. Igualmente, Julián, ore por él que está ahí al lado suyo, por esta persona. El reposo que da Dios, el descanso. Usted necesita a Cristo para que su alma descanse de su pecado, de su angustia. Es Jesús, no es ninguna iglesia, es Jesús. Solo Jesús dijo: consumado es. Consumado es. Ya lo tienes que trabajar para recibir la gracia. Es Cristo. Padre, mira estas personas que se han puesto de pie. Mira, Señor, estas personas. Mira sus corazones, lo que nosotros no vemos. Y por el Espíritu Santo ven a hacer una obra al corazón de ellos. Ven, Señor, a renovar sus vidas. Ven, Señor, a otorgar el reposo de sus almas por medio del perdón de los pecados. Esa falta de reposo que viviste en la cruz, Señor, la viviste para que ellos ya no sigan con esa falta de descanso en su alma. Y un alma no puede descansar si no tiene conciencia que sus pecados han sido borrados. Ahora te pido, Señor, que bendigas estas vidas, que renueves sus mentes y corazones. Señor, haz tú la obra sobrenatural en sus corazones de arrepentimiento, de nuevo nacimiento. Bendice estas vidas, Señor, y que se reconcilien contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Cantemos este coro tan hermoso que dice: porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Cantemos todos. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. A ver, la iglesia cante. Porque tú eres bueno, porque tu justicia en ella yo me deleitaré.